Y hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, espero que la estén pasando súper bien con su familia. Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Gente, en esta ocasión les traigo un nuevo video, pero antes de continuar con este video, quiero mandar saludos para todas esas personas que van a aparecer en pantalla ahora. Y pues, gente, hoy les traigo un nuevo video, pero bueno, antes quería contarles una cosita que me pasó. O sea, como ya saben, estuve de visita por la comarca, por mi barrio, o sea, el barrio que nací yo. Entonces, estuve por ahí y pues quise hacerle algunas preguntas a los amigos, a los frenes, como se diga. Y pues, o sea, sobre el tema, pues, sobre el tema que, bueno, los videos que hago, y pues le estaba haciendo preguntas, ¿qué le parece? Bueno, ¿qué le parece la idea de hacer video y todo eso? Pues, bueno, varios me dijeron que está bien para que vayan, otras personas pueden aprender sobre nuestra cultura. Pues yo le dije, obviamente, esa es la idea, y pues me dijeron que está bien. Pero uno que otro que me dijeron que no le gustan, o sea, que es una vergüenza subir videos sobre nuestra cultura, y pues porque nadie quisiera aprender, quién quiere aprender. Y pues sinceramente yo le respondí, es tu opinión personal, bueno, no te digo nada, obviamente es tu opinión personal, pues, pero hay otra persona que sí quisiera aprender, no todo, pero sí otros que sí quieren aprender y no tienen cómo. Pues esa es la idea, que yo le enseñe. O sea, no es que yo sea profesional hablando en Novere o que sepa todas las cosas en Novere, pero la idea es que vayan aprendiendo y que tengan un poco de conocimiento sobre nuestra cultura, ¿no? Y pues me dijo el otro compa que, bueno, compañeros que, o amigo, que, bueno, esa era la idea, pues ya está bien. Pues no sé si me expliqué, pero gente, bueno, eso es lo que me pasó y eso que les quería contar. Vamos con el video. Gente, en esta ocasión les traigo 8 nuevas palabras básicas para que, bueno, ya dije, vayan a tener más conocimiento y vayan aprendiendo y todo eso, ¿no? La primera palabra es quete. Quete es en haber. Quete en español es empaque. Empaque. Quete en español es empaque. Gente, pero antes de continuar, iba a decirle que ya lo he dicho varias veces, o sea que nuestra comarca tiene 3 regiones, pero esas 3 regiones no pronunciamos las cosas iguales. Hablamos un poco diferente y pues pronunciamos las cosas muy diferentes. Bueno, no tan diferente, pero sí pronunciamos uno que otra cosa diferente. Bueno, continuamos. La otra palabra es Kira. Kira tiene 3 significados. Kira, el primer significado de Kira en español es viene. Primer significado, viene. Segundo significado de Kira en español es antiguo. Antiguo. El tercer significado de Kira en español es viejo. Viejo, Kira. Kira. Y pues la otra palabra es quite. Quite en español es tire. Quite. La otra palabra es crati. Crati en español es un animal. Bueno, todos los objetos, bueno, crati es uno. Cualquier objeto, uno, crati. Un animal. La otra palabra es crene. Bueno, todos fuimos crene y bueno, uno que otro, o somos crene, ¿no? Pues perezoso en español. Perezoso, crene. Crene, bueno, yo soy crene. Así que pues, la otra palabra es cri. Bueno, cri tiene 2 significados. Pues así lo conozco yo. Cri en español tiene 2 significados. El primer significado es grande y el segundo significado es árbol. Cri, árbol, porque en mi región también le decimos cri al árbol. Bueno, sí.
El otro palabra es crica. Crica. Crica en español es hoja de árbol. Hoja de árbol. Bueno, la otra palabra es, la otra y la última palabra es crubote. Pues crubote en español es demasiado. Demasiado. Crubote, demasiado. Y pues, gente, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido algo nuevo en este video, pues es lo más importante para mí. Pero ya saben, gente, solo les pido un apoyo, ya saben cuál es, compartir este video para que lleguemos a los 1000 suscriptores antes del 31 de diciembre, o sea, antes del año nuevo. Así que, ya saben, comparte este video, comente y suscríbete, activa la campanita de notificación y ya está. Así que, sin más nada que decir, nos vemos en un nuevo video. Chao. Make the ground shake.